el camí que jo he fet en política i el camí de recerca personal, així està cobrir de moltes intimitats. A mi vaig anar així coneix molt bé, perquè això sí que és una cosa molt íntima. Yo aquí no vengo a pediros el voto para mí. Bueno, sí os lo pido, pero sobre todo quiero pedir el voto para Mónica. Mónica tiene que tener un respaldo importante en este proceso. Tiene que tener el respaldo de la ciudadanía. Pase al final lo que pase en la composición de la Generalitat y en el nuevo Consell y en muchas otras instituciones. No sé lo que puede pasar con el proceso de primarias, pero yo creo que su trayectoria y esa exigencia que ella tiene, que ella se autoimpone, que impone a los demás, yo creo que eso es una garantía importantísima para que no suceda nada de lo que no debe suceder nunca en las instituciones. Y para que el programa que al final se acuerde, o para que presente compromiso, para que se acuerde con otras fuerzas políticas, se lleve adelante. Que sea un programa de gobierno que garantice a la gente las políticas sociales, un reparto de la riqueza y tantas cosas que ella está reivindicando. Que ella está reivindicando porque está ahora en el Parlamento y que probablemente otras personas que puedan entrar en el Parlamento, en las Cortes Valencianas, también van a exigir de otras fuerzas políticas. Pero esa confluencia yo creo que la garantiza Mónica.